Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. La tierra de un hombre rico produjo una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y constituiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿De quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démosle una miradita a la primera lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Pablo nos está hablando de Abraham, que es uno de los primeros hombres mencionados en la Biblia en el libro del Génesis. Y dice que Abraham, ante la promesa de Dios, no le dio paso a la incredulidad, sino que antes fortaleció la fe. ¿Recuerdan ustedes en la historia de Abraham que él le pedía a Dios con insistencia un hijo, para así poder prolongar su nombre en medio de las demás generaciones? Pero él ya era un anciano y su esposa, además de ser anciana también, era una mujer estéril. Humanamente no había esperanza de que Abraham pudiera ser papá. Sin embargo, Dios hace un pacto con Abraham, le permite a Sara quedar en embarazo aún en la vejez y en medio de la esterilidad, y le da un hijo llamado Isaac. Abraham con ese acto pudo corroborar cómo frente al poder de Dios no hay nada que se pueda oponer. Se dio cuenta que Dios tiene el poder para incluso vencer lo que naturalmente ya tenía trazado su camino. Pero luego Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Eso es una cosa que Abraham no logra comprender, porque cómo Dios concede a Abraham el gran sueño de un hijo y cómo luego le pide que se lo sacrifique. Es ahí donde ese texto de la carta a los Romanos centra esa primera parte. Nos dice: Abraham, ante la promesa de Dios, no da paso a la incredulidad, sino que antes se fortaleció en la fe. Abraham toma a su hijo y lo lleva a la montaña para sacrificarlo, pero todo el tiempo tiene la esperanza de que volverá a bajar a la casa con su hijo vivo. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y van llegando al lugar del sacrificio, Dios no aparece. Y Abraham llega al monte y prepara el altar para el sacrificio, y Dios no aparece. Y luego amarra a su hijo y lo pone sobre el altar, y Dios no aparece. Sin embargo, Abraham tomó la decisión de creer firmemente en Dios. En la mente y en el corazón de Abraham no pasa de ninguna manera la idea de que un Dios que le ha generado una alegría tan profunda como haberle regalado ese hijo sea tan malo como para quitarse. Abraham confió en Dios en un primer momento y su esposa quedó en embarazo. Ahora lo que hace Abraham es
en medio de la adversidad y de la oscuridad del panorama, vuelve a confiar en Dios. Solo que esa confianza en Dios ahora exige un alto grado de intensidad. Porque conforme vamos acercándonos a ese momento de abismo, Dios no aparece y es donde llega la tentación de dudar. Sin embargo, Abraham toma el cuchillo para clavarlo sobre su hijo y cuando se dispone a hacerlo, aparece Dios que le dice a través del ángel: veo que tienes fe. Tu hijo no morirá, te dará una gran descendencia. Entonces aquí San Pablo nos hace énfasis en que cuando uno está persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete, es cuando entonces podemos ver los frutos del actuar de Dios. A veces Dios permite que uno se apriete demasiado. No es Dios el que manda la prueba. Las pruebas hacen parte de la vida común y corriente. A veces Dios no actúa con ligereza, porque tal vez está buscando lograr en nosotros algo todavía más grande que lo que le estamos pidiendo. El caso es que la mayor prueba por la que ustedes y yo podemos pasar es permanecer firmes en medio de las crisis. Cuando yo sé que Dios es capaz de hacer el bien en favor mío, entonces no tendría por qué dudar de ninguna manera. Es que muchas veces a nosotros nos toca sobrevivir en la fe, no porque veamos signos, sino porque tenemos el recuerdo de que Él ya había obrado en favor nuestro. Ya una vez había obrado en favor mío. No voy a dudar de que esta vez Él vuelva a hacerlo. A veces no vemos señales. A veces sentimos que Dios pareciera que nos ha abandonado. A veces experimentamos de parte de Dios un silencio aturdidor. Pero no por eso Dios no actúa. Si yo recuerdo que en este momento de la vida Dios se hizo presente, y en aquel otro momento de la vida Dios presentó allí la oportunidad de salir adelante, y en otro momento de la vida Dios me tendió la mano, ¿qué me puede hacer dudar de que lo haga también ahora? Entonces San Pablo nos dice: si yo recuerdo que Dios fue capaz en otro momento, no voy a dudar de que sea capaz ahora. Es permitirle a Dios ser Dios. Es dejar que Dios actúe como lo que es en la vida común y corriente. Él sabe cuándo es el momento. Él sabe cuál es la manera. Pero también Él sabe si me conviene o no me conviene. Yo estoy convencido de que cada oración trae consigo un milagro. No hay oración sin milagro. Cada oración trae un milagro. Lo que pasa es que las demás oraciones son para lograr descubrir de qué manera fue que Dios hizo el milagro. Pero de que hubo un milagro, lo hubo. Solo que muchas veces el milagro no es como yo lo pido, sino como Dios considere que me hace más bien. No dudar en medio de una crisis es un acto muy valiente. Porque lo primero que se le ocurre a uno en medio de las dificultades es dudar. Es la desesperación la que nos lleva a creer que esta vez no contamos con Dios, aunque muchas otras hayamos visto su mano. Pero San Pablo nos dice: no dude. Si ya una vez fue capaz, será capaz una vez más. Solamente permítale a Él, en el tiempo de Él, a la manera de Él, actuar en favor suyo. Y les repito una vez más esa frase de la Madre Laura que ya les he dicho muchas veces, a propósito de que mañana celebramos la fiesta de la Madre Laura. Y ella decía: Dios nunca gasta afanes, pero siempre llega a tiempo. Dejemos que llegue.
si las cosas todavía no se solucionan, si las cosas aún no encuentran un camino diferente, es porque no ha sido el momento de que Dios llegue. Además, hemos escuchado otra frase por ahí que dice: y al final todo estará bien. Si todavía todo no está bien, es porque aún no es el final. Todavía hay un poco más de tiempo. Permitámosle a Dios obrar en el momento que Él lo considere. Que sea en verdad entonces Él mismo quien afiance nuestra fe. Porque si fuera solamente por nuestra capacidad, nuestra fe estuviese debilitada hace mucho rato. Él que obra en favor nuestro, Él mismo se encarga de fortalecer nuestra fe, para que no nos rindamos en la mitad del camino. Amén. Amén.